El techo, estamos dibujando un techo inclinado, que servirá de protección exterior. Entonces, los muros tienen acá doble finalidad. Uno es aislarnos externamente, ¿no? Del exterior, nos aíslan, y los techos nos aíslan también del exterior. Hay una cantidad de eventos, ¿no? Uno es el viento, ¿no? El sol. Ahora, pero el techo va a convertirse en una estructura en cuanto a que tiene que soportar su propio peso, efectos del viento, ¿no? Alguien tiene que reparar el techo, entonces ya se produce la carga viva. Los muros tendrán que soportar su propio peso, el peso del techo. Si hay un sismo, también tendrá que soportar las fuerzas laterales, ¿no? Entonces, ahí tenemos, pues, lo que vendría a ser una unidad de vivienda básica, ¿no? Básica. Cuando el espacio es grande, pues no necesitamos niveles, ¿no? Pero cuando hay queremos aprovechar un poco el terreno y aprovechar los muros, ¿no? Entonces ya aparece lo que es la albañilería en, en decir, bueno, en vez de usar un techo, ¿no? ¿Por qué no utilizamos este techo, ¿no? Lo hacemos plano el techo, no hacemos plano el techo, vamos a hacer lo mejor de Tocola, hacemos un techo plano, hacemos un techo plano, ¿no? Y para sostener el techo necesitaremos muros, ¿no? Vamos a hacer muros. Si algo que utilizar, bueno, siempre hay que aislarlo, ¿no? Y entonces, en el último nivel queda la opción de utilizarlo también, de repente, poniéndole un techo de madera o algo liviano, ¿no? Entonces, hay dos formas de cubrir el último techo porque no se requiere que existe un diafragma rígido. Entonces, aquí, las estructuras, el piso, ¿no? Acá va a recibir carga viva, pues, ¿no? Ya no carga de viento porque está en el interior, carga de viento sería exterior, y las fuerzas laterales, ¿no? El sismo va a producir fuerzas laterales que se convierten en fuerzas de inercia, habíamos visto, ¿no? Entonces la losa participará una fuerza ahí, pues, ¿no? La losa va a participar con una fuerza. Entonces, los muros tienen que soportar, pues, carga vertical y cargas de sismo, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a estructurar, siempre tenemos que pensar en las cargas, ¿no? Estructurar es pensar en las cargas que vamos a manejar. Entonces, niveles, ¿cómo hacemos más niveles? Agregándole pisos, ¿no? O sea, tener otros pisos más, ¿no? Lo que tendría que ser simplemente, acá vamos a dibujar un poco de este costado. Tengo mi suela, ¿no? Entonces, yo quiero usar varios niveles, ¿sí? Entonces, voy construyendo los muros, luego la losa, luego construyo otro muro,
hago la losa, luego construyo el muro, luego la losa. Y en muchos casos se queda así, ¿no? O sea, la parte última también podría ser una losa, ¿no? Una losa. Ahí acá sobre la losa lo que se puede hacer de repente por bus o escalera, etcétera, que es ya una construcción más liviana, que está en la azotea, ¿no? La construcción más liviana, después escalera, etcétera, ¿no? Así, ¿no? Pero ya este último no es una estructura, sino simplemente como un relleno, ¿no? Entonces, ahí tenemos nosotros, ¿no? Una edificación de varios niveles. Entonces, el primer concepto para todo tipo de estructura, ya sea de albañilería, de concreto armado, estructuras de acero, ¿no? Todas utilizan el concepto de los, ¿no? De los acá, una los. Una los, ¿no? Donde va a ser útil, ¿no? Para incorporar carga, ¿no? Incorporar carga, la carga viva, ¿no? La carga viva va a ser aprovechado, en este caso, mediante una losa, ¿no? Entonces, en todos los conceptos, todas las edificaciones tienen este mismo concepto que viene a ser esto, ¿no? Las estructuras con diafragma rígido, ¿no? Las estructuras con diafragma rígido. Entonces, ¿qué nos dice acá? A ver, debe referirse a edificaciones con diafragma rígido y continuo, ¿no? Es decir, las edificaciones en que las losas, piso, el techo y la cimentación inclusive actúen como elementos que integran a los muros portantes y compatibilicen sus desplazamientos laterales. Entonces es una especie de amarro, ¿no? Entre los muros, ¿no? De tal manera que compatibilicen los desplazamientos. Quiere decir que si yo empujo la losa, ¿no? Este muro se deformará y también deformará el otro muro, ¿no? Entonces es un diafragma rígido, ¿no? Esto es lo que hace. Entonces acá tenemos un diafragma rígido, ¿no? Acá tienes una losa, ¿no? Una losa. ¿Qué es el diafragma rígido? O sea, las losas actúan como el diafragma rígido. En estructuras, ¿no? Llamamos diafragma, ¿no? No es un sólido rígido, sino un diafragma rígido, un diafragma. En el cuerpo humano, ¿no? En el cuerpo humano, vamos a dibujar a una persona aquí, aquí me sale más o menos, solamente la parte del tórax va a ser, ¿no? Acá están los pulmones, ahí están los pulmones, y por acá está la parte de los intestinos, del estómago, ¿no? Entonces, hay una separación entre los pulmones y la parte del estómago, acá, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama esta separación? Se llama diafragma. Diafragma. Dice el nombre, ¿eh? Y acá se llama diafragma. Diafragma. Entonces, el diafragma que viene a ser una, una telita delgada, ¿no? Una tela delgada de material biológico, ¿no?
Entonces, pero es delgado, ¿no? Es una tela, ¿no? Entonces esta telita sube, baja, ¿no? Es un diafragma, ¿no? Entonces acá tenemos la palabra es diafragma. El diafragma es entonces algo delgado, ¿no? Algo delgado. El techo podría ser como algo también diafragma, delgado. Sin embargo, cuando hablamos del diafragma rígido, ¿no? Como una hoja de papel, una hoja de papel. En un sentido lo podemos deformar, ¿no? Igual que el diafragma del cuerpo humano, sube y baja el papel, pero si yo quiero deformarlo en el otro sentido, en su mismo plano, no puedo, ¿no? Es bien, bien difícil. Si ustedes tratan de deformar una hoja de papel en su plano, no van a poder. Lo único que van a hacer es nuevamente doblarlos, ¿no? O sea, no se deforma en su plano opuesto. Entonces, ese es el diafragma, es el concepto de diafragma rígido, ¿no? Entonces, cuando hablamos de diafragma rígido, en su plano, ¿no? En su plano, ¿cuál es su plano? En su plano no lo podemos deformar. Transversal a su plano, en dirección del eje Z, sí lo podemos deformar, ¿no? El eje X, eje Y, X. Entonces, yo quiero deformarlo en dirección del eje X, no puedo. Quiero deformarlo en dirección del eje Y, no puedo. Quiero deformarlo en dirección del eje Z, sí lo voy a poder deformar, ¿no? Pero cuando se forma en el eje Z, se forma un, sí, ¿no? Cuando se deforma en el eje Z, el papel puede ser esta forma. Entonces, si vemos los puntos, ¿no? Los puntos giran, ¿no? Los puntos están girando. Cuando se deforma, gira, ¿no? El punto. Entonces, puede girar al torno del eje infinitas puntos, ¿no? O sea, no solamente este punto, en todos los puntos podrían tener diferentes giros, ¿no? Diferentes giros. Entonces, en esta dirección del eje X o del eje Y, ¿no? Cuando se deforma el diafragma, puede haber giros, ¿no? Puede haber giros. Entonces, va a haber acá giros en el eje X. ¿Cómo hacemos el giro? Con doble flechita, ¿no? Doble. Puede haber giros en el eje X, giros en el eje Y. En esa parte se deja de formar. Pero cuando yo quiero girar alrededor del eje X, Z, no puedo, ¿no? No sirve. Todos los puntos, yo giro este punto, todos los puntos también tienen que girar. Ustedes pueden ver cuando se trata de un diafragma rígido, al girar en dirección del eje Z, todos giran lo mismo, ¿no? Todos giran lo mismo. Entonces, esa es la característica del diafragma rígido, ¿no? O sea, en el eje X, en el eje Y, todos se mueven igualitos, ¿no? Todos. Cualquier punto aquí, digamos, tengo un punto por acá, tengo un punto por aquí, ¿no? Son dependientes, ¿no? O sea, cuando yo desplazo en X, se desplaza acá hasta aquel punto. Hay una dependencia. Cuando el punto A, ya tengo el punto A, cualquiera, acá el punto B. Volvemos a las dependencias, ¿no? Cuando yo desplazo A en el eje X, de alguna manera el punto B también se va a desplazar, ¿no? En ese plano. Pero si se desplaza en dirección de Z, no necesariamente B tiene que desplazarse, no puede quedarse. Cuando hago un giro en dirección Z, estoy moviendo también al punto B, ¿no? Entonces, esto es un diafragma rígido. Por eso que los diafragmas rígidos en estructura se llaman elementos de 3 grados de libertad, ¿no? 3 grados de libertad. ¿Cuáles son los grados de libertad? Traslación en X, traslación en y giro en Z, ¿no? Entonces tiene un diafragma rígido, 3 grados de libertad.
3 grados. Entonces, es un diafragma. Acá en la foto vemos un techo curvo, ¿no? Un techo. Ahí no hay diafragma rígido, ¿no? Estamos viendo acá en la vivienda de 2 pisos. El último nivel no tiene diafragma, ¿no? Es un techo. Entonces, ahí no hay diafragma, ¿no? Aquí, en el último nivel, no hay diafragma. No hay diafragma. La losa, sí. La losa, sí, tiene. Acá sí es un diafragma. Estructuralmente, ¿no? Estructuralmente, funciona muy bien el diafragma rígido y aunque necesariamente tiene que ser así, ¿no? Por ejemplo, las casas de adobe anteriormente, ¿no? Aún siguen haciendo, ¿no? No utilizan diafragmas rígidos, ¿no? Buscan, hacen sus muros de adobe y sus techos lo hacen con madera, ¿no? Madera. Entonces, no está tan integrado, pues eso, para que se comporte rígidamente. Igual los techos también, a pesar de que se hacen con madera, todo, no se comporta exactamente como un diafragma rígido, ¿no? Es un diafragma puede ser flexible o semi-rígido también, porque hay ese concepto, ¿no? Hay diafragma, diafragma semi-rígido. O sea, sus propiedades, ¿no? De deformación son más grandes, ¿no? Entonces, ya no tiene 3 grados de libertad, un diafragma semi-rígido, ¿no? Sino tiene infinitos grados de libertad, ¿no? Y habrá técnicas para poder manejarlo, ¿no? Actualmente, pues, los softwares no, no se han limitado solamente a hacer diafragmas rígidos, sino también diafragmas semirrígidos, con el cual uno podría simular este tipo de techos, ¿no? Este tipo. Lógicamente es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque hay que darle sus propiedades elásticas, ¿no? De rigidez. Entonces, ¿cuánto va a ser eso, no? Si bien el concepto es que se pueda deformar, pero darle sus propiedades y hacer un poco más complejo, ¿no? Un diafragma rígido no tenemos que darle ninguna propiedad, ¿no? Diafragma rígido ya no es necesario darle propiedad porque simplemente el material sea de tal magnitud que se comporte de esta manera, ¿no? Una losa de concreto, seguro que se va a deformar, ¿no? Pero esa deformación va a ser tan pequeña, ¿no? Que se considera como un diafragma rígido. Entonces, dejamos de lado el tipo de material, ¿no? Por lo general, pues las losas mm, son de concreto armado, ¿no? Entonces, siempre va a ser de concreto armado. Si hacemos de otro material, como les repito, de madera, así, posiblemente ya no se comporten como diafragmas rígidos, sino como diafragmas semi-rígidos. O inclusive, ¿no? Son muy livianos, muy flexibles, ya estructuralmente no participan, ¿no? En nada, ¿no? Pueden ser simplemente una carga, ¿no? De todas maneras son estructuras, ¿por qué? Porque tienen que soportar fuerzas de viento, tienen que soportar su peso propio también, ¿no? Entonces, esas son las características del diafragma rígido. Ahora, cuando nosotros hacemos una estructura, acá como vemos, ¿no? Le podemos sacar diafragma rígido, diafragma rígido, diafragma rígido, diafragma rígido. Entonces, nos va a servir estructuras mucho más sencillas, ¿no?
y también en el cálculo. En el cálculo es mucho más fácil hacer cálculos con diafragmas rígidos que con diafragmas semirrígidos o diafragmas totalmente flexibles, ¿no? Cada uno tiene sus técnicas al respecto. Entonces, por ejemplo, este último nivel acá que tenemos, ¿no? Este chiquito por aquí, será una estructura no portante, ¿no? Entonces, ¿qué significa no portante? Que va a soportar solamente el mismo, ¿no? No va a soportar nadie más, el mismo nomás se va a soportar. Ahí tenemos una estructura liviana. Hay también tanques elevados que se supone que sí tendría que sí, soportar, ¿no? El tanque, algo así, ¿ves? Pero se autosoporta, ¿no? Pero eso no significa que cuando hay un sismo no va a soportar fuertes sismos, sí, ¿no? Porque la aceleración hemos visto cómo va aumentando con la altura, ¿no? Con la altura. Entonces, y recuerden que en la aceleración es masa por aceleración, ¿no? Entonces, si esta estructura del último piso es muy pesada, posiblemente va a tener que soportar también esa fuerza de ciudad. Entonces, este diseño del último nivel lo vamos a manejar con otro tipo de fuerzas que se llaman fuerzas ortogonales a su plan, ¿no? Porque no reciben cargas tan fuertes, ¿no? Dependiendo de su masa, ¿no? Pero en cambio sí las losas, ¿no? Las losas van a participar con sus fuerzas inerciales, ¿no? Porque tienen una mayor masa, entonces vamos a tener una fuerza de inercia, acá vamos a tener otra fuerza de inercia importante, ¿no? En el cálculo de las masas que están en las losas, ¿no? ¿Qué se hace, no? Se corta así, ¿no? Como un serrucho, yo lo corto así. Y calculo toda esa es la masa, incluyendo mi, mi techito liviano. Todo eso corresponde a la masa de este peso. ¿Cuál será la masa del segundo piso, no? Entonces, hay que tomar como criterio cortarlo así hasta la mitad de los muros, y ahí sería la masa 2, ¿no? Acá también corto. El diafragma rígido, pues es como importante porque ahí vamos a concentrar las masas, ¿no? Entonces, y voy a calcular ahí cortando con un serrucho, voy a calcular todo eso, ese peso ahí, peso 1. Todo lo que viene para acá será mi peso 2. Todo lo que viene acá, el peso. Esto va a ser materia pues, de que ustedes en su trabajo también calculen, ¿no? Con este criterio, ¿no? El cálculo de las masas, ¿no? Para saber cómo se va calculando, ¿no? Entonces, es una hojita Excel para calcular las masas, ¿no? Y su centro de masas también, para ver qué tanta diferencia existe. Cuando uno supone que el centro de masa mayormente va a estar en la losa, ¿no? Solamente muchas veces utilizamos la losa para calcular su centro de masa. Pero si los muros están no en forma, diríamos, repartidos uniformemente, el centro de masa también podría variar porque los muros también participan con su peso. Hay que calcular no solamente el peso, sino su centro de masa, ¿no? Su centro de gravedad. Entonces, ya tenemos aquí lo que es el diafragma rígido, ¿no? Nos va a servir, uno, a independizar nuestros pisos y para verificar que cada uno de ellos tiene un peso que va a actuar lateralmente, ¿no? Lateralmente. Y más, bueno, las losas al final van a descansar sobre algo, ¿no? Porque no están volando, descansan sobre los muros, ¿no? Directamente los muros van a soportar, ¿no? Los muritos van a soportar el peso, ¿no? El peso. Todos esos pesos ahí van a soportar, adicionalmente con su peso también. El peso que soporta no se calcula el peso 1, por ejemplo, y se divide entre 2, ¿no? Sino
cuando se va a calcular el peso que va a dar los muros, es de acuerdo al área tributaria, ¿no? Vamos a ver más adelante las áreas tributarias. Entonces, es lo que va a soportar los muros, ¿no? Pero sí, fíjese, pues el muro del primer piso no solamente va a soportar su propio peso, o el peso de la losa de aquí que tiene, sino todo lo que está encima, como un cargamontón. Todo eso tiene que soportar el primer piso. En cambio, el muro del último piso solamente soportará una losa más pequeña, entonces un peso mucho más pequeño. Entonces, de todas maneras, los muros del primer nivel son los que tienen el mayor estrés, ¿no? Están recibiendo la mayor carga vertical y también las fuerzas laterales, porque estas fuerzas empujan las fuerzas de inercia y también estos muros tienen que soportar las fuerzas de inercia, ¿no? Entonces, el primer piso es muy importante. Luego, el segundo piso también, ¿no? De acuerdo al nivel de pisos, ya es un poco menos importante que el primero, ¿no? Salvo que, pues, por alguna razón uno le quite muros, entonces te queda el segundo piso como un piso débil, ¿no? Entonces hay que verificar, ¿no? Pero por lo general vamos a ver que no va a ser necesario eliminar muros, sino más bien mantener, ¿no? Bien, acá hay otro punto más, ¿no? 6.12 dice. Se puede considerar que el diafragma es rígido cuando la relación entre sus lados no excede de 4. Debe considerarse para evaluar el efecto de la rigidez en el diafragma cuando tienen aberturas y discontinuidades. Entonces, si nosotros estamos pensando que esto es como una hoja de papel, cuando tiene agujeros, ¿no? O es muy largo, ya no se comporta como un diafragma rígido, sino también podría ser que se comporte como un diafragma semirrígido, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a ser un diafragma rígido? Vamos a dibujar acá una losa así y acá otra losa. Entonces, fíjense, cuánto está, esta es la losa viendo en planta, ¿no? Tenemos acá una dimensión, por acá otra, ¿no? Acá contamos, 2, 3, 4, ¿no? Y hasta 4. Hasta 4 veces se considera, pero aquí ya se pasó de 4, entonces ya está saliendo del rango, ¿no? Entonces este de aquí ya no se comporta como losa rígida, ¿no? Sino como una losa semi-rígida, cuando está muy alargada. Vamos aquí, la segunda, acá tenemos una medida, y con la misma medida cada uno. Una, dos, tres, ya, menos de 4, ¿no? 4 pues. Entonces, menos de 4, entonces, esto sí, el segundo se considera como diafragma rígido. Entonces, es un diafragma rígido. Un diafragma rígido. En cambio, este es un diafragma semirígido. Semirígido. Hay que tratarlo de esa forma, ¿no? Albañilería, entonces, nosotros consideramos trabajar con esto, ¿no? Entonces, en su cálculo estructural, tiene que considerarlo como diafragma rígido. Entonces, es muy alargado, ya no es. Hay muchas edificaciones que son así alargadas, ¿no? Cuando se trata de hacer aulas, sobre todo, ¿no? Así lo alargan. Entonces, si uno quiere que esa losa se comporte como un diafragma rígido, que lo que tiene que hacer es independizarlo, ¿no? De repente hacerlo en dos partes, ¿no? Hacemos una junta y los separamos, ¿no? A veces la escalera puede estar a la mitad, ¿no? A veces la escalera lo hace a la mitad, entonces
y luego la escalera a la mitad, ¿no? Queda como una garganta, no queda como una garganta. Entonces eso hace que también se comporte ya no como un diafragma rígido, ¿no? Sino como un diafragma semirrígido, ¿no? Entonces, inclusive la garganta podría dañarse en sí mismo, porque esto se va a comportar como si tuviese dos masas diferentes, una masa que va a quedar por acá, de repente la otra masa de este lado va para allá, entonces la unión, ¿no? Va a sufrir daños, ¿no? Muy importantes. Entonces, por eso que hay que tener en cuenta los vacíos. ¿Qué es lo que se hace? Entonces, lo que hacemos es separar, ¿no? La escalera lo independizamos. Quiero que esté al medio porque es una aula, ¿no? Para que cuando suban se distribuyen, ¿no? Porque si hacemos a un costado, los alumnos que están más al pucha van a tener que correr. Ya, entonces, acá tenemos lo independiente, es lo mejor, ¿no? Ahora, si uno no quiere hacer esta independencia, te tiene que darle un tratamiento muy especial a la garganta, ¿no? La garganta tiene que ser bien reforzada, bien estudiada para esa unión. Una losa maciza, bien reforzada, ¿no? Entonces, ahí habría que estudiarlo como un diafragma semirrígido, no, no como diafragma. Eso hay que tener en cuenta al momento de dar los parámetros de cálculo, ¿no? Entonces, por lo menos ahora, como ustedes vamos a trabajar solamente este caso, ¿no? Diafragmas rígidos, ¿no? Y para tanto, cuando ustedes verifiquen sus edificaciones, la relación entre sus lados no debe exceder de 4, ¿no? No debe exceder de 4. Y hay que valorar en esto, ¿no? Los efectos de las aberturas y discontinuidades de la losa. Como ven acá, la escalera es una discontinuidad tipo de abertura que se tiene que evaluar. Y entonces, cerramos nuestra página acá y finalizamos. Esta es otra característica, ¿no? Dice los diafragmas deben tener una conexión firme y permanente con todos los muros, ¿no? Deben estar asegurados con los muros. Para asegurar que cumplan la función de distribuir las fuerzas laterales en proporción a las rigidez de los muros y servirles además como ajustes horizontales, ¿no? Entonces, acá vemos, ¿no? Una viga, o sea, con el techo, acá es un techo aligerado y está unido, pues, ¿no? Acá. Y la busca porque está los, eh, los ladrillos de techo, ¿no? Estén como límite acá con la viga, ¿no? No deben pasar, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando esta viga, si lo proyectamos hacia arriba, hay una losa, ¿no? Entonces podríamos ver así. El muro, ¿no? De ladrillos es hasta acá, es un poco más bajo. Hay que poner ladrillos y tiene una viga, ¿no? Una viga, ¿no? Que lo vemos. Y esta viga tiene que ir hasta la parte última de la losa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque cabe una losa delgada. Aunque mucho se dice sobre esta importancia, pero hasta ahorita no hay muchas investigaciones, por lo tanto no hay restricciones. Siempre sigue utilizándose losa alista, ¿no? Entonces hay una losita acá, cuyo espesor es 5 centímetros, pero con viguetas también, ¿no? Con viguetas, no es solamente losa. También hay viguetas. Y acá tenemos los ladrillos. Entonces el ladrillo no llega a cruzar la viga, ¿no? Hay, así, ¿no? Así se ve. Así se está viendo esta parte de la figura 612, ¿no?
Entonces, hay el diafragma rígido, pues es todo este conjunto, ¿no? Todo este conjunto es el diafragma, ¿no? Bien sea la losa, de hecho, y los ladrillos, todo ese conjunto es una losa aligerada, ¿no? Y está unida perfectamente acá con la columna y con el muro, ¿no? Entonces, transmite las fuerzas, ¿no?, de inercia para que pueda ser soportada por los muros, ¿no? ¿No? ¿Quién lo va a soportar, no? La losa, ante una fuerza así, ¿no? Vamos a cambiar de color. Ante una fuerza de este tipo, ¿no?, si no estuviera bien amarrada, no sabríamos quién lo va a soportar, pues, esta fuerza, ¿no? De repente, por fricción podría ser algunas, otras no, o se sale de su, de su ubicación, ¿no? Entonces, tiene que haber integridad, ¿no? Una conexión firme, permanente. Eso nos dice, ¿no? Debe tener una conexión firme y permanente. Cuando es losa, acá vemos una losa maciza en la figura 6.3, pues ahí también se está observando esa conexión, ¿no? Entonces ahí dice una unión losa, solera, albañilería, ¿no? Losa, losa, por esta parte, ¿no? La losa, todo esto, para ponerlo al medio, porque no es de ladrillo, ni es la losita, ¿no? Todo el conjunto es la losa. Solera, llamámoslo solera a la viga, ¿no? La viga se llama viga solera. Y albañilería, ¿no? Albañilería. Entonces, una unión entre los tres. Bien, terminamos esa foto. Vamos a 14. ¿Qué más? Los diafragmas deben distribuir la carga de gravedad sobre los muros, ¿no? La carga de gravedad. Y él está diciendo, ¿no? Soporte, ¿no? Con los objetivos principales de incrementar su ductilidad, su resistencia al corte. O sea, que el muro soporte peso también es bueno. Les ayuda a aumentar su ductilidad de corte. En consecuencia, es recomendable el uso de losas macizas. Es recomendable, ¿no? No obligación, pero muchas veces lo tomamos como obligación esta palabra, ¿no? Recomendable. Yo te recomiendo tal, tú no le haces caso, se cayó. Ya bueno, fue tu responsabilidad, pues, ¿no? Por alguna razón no le haber hecho caso. Te recomiendan, recomendar, ¿no? ¿Por qué no hizo caso a la recomendación? Por este motivo, ¿no? Entonces, no tendría que explicar por qué no hace caso a una recomendación. Tendrá su motivo, tendrá cuestión de costos, tamaño, importante, etc., ¿no? Entonces, pero recomiendan. ¿Qué recomiendan? Entonces, en lo posible, utilizar losas macizas, ¿no? Losas macizas. Acá vemos este techo de aquí, una losa maciza. Una losa maciza. Bien, la losa maciza pesa bastante, ¿no? Tiene bastante peso. Y si yo quiero librarlo, podría utilizar una losa aligerada, ¿no? Una losa aligerada, pero va a estar armada en dos direcciones. Entonces, eso también es una recomendación. Pero es complejo también su construcción, los costos, ¿no? Los costos. Es posible, dice acá también, es posible el uso de losas unidireccionales, ¿no? Entonces, es posible el uso de losas unidireccionales. Esta es losa aligerada en una dirección, ¿no? O puede ser losa maciza también en una dirección. ¿Qué nos da la dirección? La armadura, ¿no? La armadura. Entonces, una losa
Una cosa es losa maciza, otra cosa es losa aligerada. Viendo las direcciones. Si el acero, no las billetes, nada, no el acero de refuerzo. Si el acero de refuerzo coloco así, coloco por acá, coloco por aquí, ahí estaría el mando unidireccional, pero también le voy a poner varillas transversalmente. Entonces ahora se convierte en una losa bidireccional o armada en dos direcciones, ¿no? Es la diferencia acá, losa unidireccional, ¿no? En una sola dirección, o sea, el acero se coloca en una sola dirección, ¿no? Estamos hablando del refuerzo de acero. El refuerzo de acero lo distingue en una dirección o unidireccional o dos direcciones. Ahora, otra cosa más, si a esta losa ya lo lleno solamente de concreto, ¿no? Se llama losa maciza. Si esta losa de abajo también le pongo el concreto, también es losa maciza, pero armada en una dirección, ¿no? Las escaleras, por ejemplo, son losas unidireccionales, están armadas, ¿sí? Son losas inclinadas, pero armadas en una dirección. En cambio, los descansos de las escaleras son losas armadas en dos direcciones. Y cuando se convierte en aligerada, bueno, cuando en vez de ponerle todo de concreto, pues le pongo un tipo de relleno, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, yo pongo ladrillos, le pongo ladrillos y se convierte en una losa aligerada, armada en dos direcciones, ¿no? Acá también, esta es una losa, va junto a toditito los ladrillos más rápido para dibujar. Todos los ladrillos lo he juntado. Uno tras otro, más rápido para mí dibujar. ¿No? Entonces son ladrillos que se van uniendo así como una cola. Entonces, y es una losa aligerada armada en una dirección, losa aligerada armada en dos direcciones. ¿Qué nos recomiendan? Nos recomiendan este tipo de... Esto nos recomienda. Esto nos recomienda. No nos diga que esto está... Vamos a usar esto de acá, ¿no? Mal, ¿no? No está mal. No dice que esté mal, sino que no está recomendable. Pero sí, más bien dice que, ya bien, usa, pues acá dice, es posible el uso de losas unidireccionales siempre y cuando los esfuerzos axiales en los muros no exceden del valor indicado acá. Hay que ver el 7.11, las fuerzas axiales. Cuando los muros no excedan de este valor indicado, ¿no? Entonces ahí se recomienda, se puede usar. Entonces va a depender pues mucho de la importancia de la edificación, las cargas, el tamaño del diafragma, etcétera, ¿no? En los ambientes grandes como son las aulas escolares, a veces se utiliza los aligerar en dos direcciones porque son importantes, son grandes. Entonces ahí tenemos un caso. Bien, otro aspecto también dice que este los arma en dos direcciones. Acá vemos de color naranja y color celeste, el área tributaria, ¿no? El área tributaria. Este muro de acá va a soportar la carga tributaria de color naranja, ¿no? Proveniente de esta losa de estatua. Mientras que otro muro que esté por acá soportará la carga tributaria de color azul, ¿no? De esta losa, ¿no?
No estamos hablando de las losas, de los costados que también seguro van a aportar carga a los muros, ¿no? Pero viendo solamente esta losa, esa es la carga tributaria, ¿no? Que hace una losa maciza armada en dos direcciones, ¿no? El acero se va a ser que apoye por aquí y por el otro lado, ¿no? Entonces, cuando se hace el diseño, ¿no?, de un muro, se ha visto pues en los ensayos, cuando se aplica, se empuja el muro por acá, ¿no?, tiende a una resistencia al corte, ¿no? El muro tiende a sucederse, ¿no? Pero esta capacidad de flexibilización mejora cuando también se le aplica una carga vertical. Si le aplica una carga vertical, entonces ayuda al muro, ¿no? El muro resiste más al corte, ¿no? Este peso de acá le ayuda. Entonces, por eso que acá recomiendo también que se arman en dos direcciones los muros, va una carga adicional importante, ¿no?, que les va a ayudar a soportar el corte. Por eso que hay un ensayo cíclico, ¿no?, también de carga vertical, creo por ahí. Entonces, cuanto más carga tenga, mucho mejor, ¿no? Y también esto es muy común, ¿no? Ya, no en nuestro medio, pero no lo tenemos. ¿Por qué? Porque, pero sí en Lima, donde hay mayor comercio, los diafragmas rígidos formados por elementos prefabricados, ¿no?, deben tener conexiones que le permiten conformar de manera permanente un sistema rígido que cumple las funciones indicadas arriba. Pues acá las viguetas tendrán que estar de tal manera que se conecten bien, pues, ¿no?, cuando se hace el concreto. Entonces, estas viguetas no están, diríamos, son pequeñas, ¿no?, en altura, pequeñas en altura. Entonces acá está, la viga tiene esta forma, ¿no? Ahí vemos, todas las vigas tienen esta forma acá, tiene un espacio vacío, acá, entonces las vigas lo han hecho de tal modo, ¿no?, que acá para que exista una conexión también. Entonces, la vigueta va a del techo, ¿no? Tiene una forma así, ¿no? Ahí está la vigueta, ¿no? La vigueta tendrá su acero, pues un acero prete. Entonces, cuando se va a hacer el concreto, pues ahí se forma muy bien íntegra, ¿no? Por eso que vemos que esta vigueta prefabricada tiene irregularidad, ¿no?, para mejorar la adherencia, ¿no? Mejorar. Pero ¿por qué se ha creado este tipo de viguetas prefabricadas? Pues facilitan el encofrado, ¿no? Solamente se encofra el borde y va al otro extremo. Entonces, funciona como una losa armada en una dirección, ¿no? Ya entonces no es necesario otro acero, simplemente se va a hacer concreto y se pone armadura de temperatura, ¿no? Está calculado de tal forma que va a soportar. De todas maneras, pues habrá habido alguna discusión, dice, experimentalmente se ha podido comprobar que este sistema funciona como diafragma, ¿viste? Ya yo puedo utilizar mi
vigueta prefabricada, y en mi cálculo voy a considerarlo que funcione como diafragma. Acá todos estamos hablando sobre los diafragmas, ¿no? La cimentación, dice, es el primer diafragma rígido en la base de los muros y debe tener la rigidez necesaria para evitar asentamientos diferenciales que produzcan daños. Entonces la cimentación pues es muy importante. Ya tenemos el muro y el muro va a estar sostenido por una cimentación. Hay un sobrecimiento y luego viene el cimiento. Acá está el suelo, ¿no? El suelo exterior. Podría tener diferentes niveles, ¿no? Entonces ahí está. Entonces, la cimentación pues debe formar, debe ser de tal forma que se comporte como un diafragma rígido, ¿no? Y también evitar asentamientos. Para evitar asentamientos pues tiene que tener la profundidad adecuada y estar sobre terreno firme, ¿no? Terreno firme. En la excavación, ¿no? Se excava así, ¿no? Bien. Bueno, y puede haber suelo de río. Pero este suelo tiene que ser un suelo firme, ¿no? Un suelo firme, no relleno. Entonces, eso va a evitar los asentamientos diferenciales, ¿no? Por otro lado, en el suelo, como no puedo hacer todo, pues sería muy costoso hacerlo como un bloque, ¿no? Pero sí, toda la cimentación debería estar así. Vamos a ponerle, va a tener igual, esto es visto de planta, ¿no? A la cimentación. Así, ¿no? Entonces, los muros, ¿no? Los muros van a estar acá, ¿no? Y van a estar los muros. Ujú. Va ahí por decirlo, ¿no? Entonces, ahora que yo los hielo toco muros, no hay ingresos, ¿no? Ahora tiene que tener puertas, ¿no? Entonces, los muros van a ser definidos por las puertas. Bueno, no he puesto ventanas, que también vamos a ver que es una forma de limitar los muros. Las ventanas van a limitar los muros. Pero, en fin, en cuenta, todo tiene que tener como un anillo, ¿no? Como circuitos cerrados para que funcione como un diafragma rígido, ¿no? Entonces, esa es la idea, que funcione como diafragma rígido. Y cuando es suelo débil, inclusive puede ser vigas de cimentación, pero en estos casos no se trabaja con cimentación continua, ¿no? Es como cimentación, no hay zapatos, no hay zapatos, todo es así, integrado, ¿no? Es lo que se llama un cimiento corrido, un cimiento corrido, un cimiento corrido, ¿no? Es una plataforma. Entonces yo quisiera ponerle en
en algunos casos quieren poner aisladores de base, las edificaciones de albañilería, pues un poco complicado, tendría que ser una losa grande y sobre eso generar todo un diafragma rígido para que todo pueda funcionar, ¿no? Pero de repente ya los costos serán mayores, ¿no? O sea, lo que sea importante hacer ese estudio de ponerle aisladores a la cimenta. Pero nosotros vamos a trabajar con cimentaciones empotradas, que son los cimientos corridos, de esta forma. Y con eso vamos a diseñar. Entonces, es un diseño fácil, solamente que hay que darle esta forma, de circuitos cerrados. Finalizamos. Ahí está la configuración del edificio. Las figuras, pues desde el inicio lo hubiese mandado para que me pongan la lectura. Entonces, configuramos el edificio, ¿no? Que es configurar cómo vamos a unir, ¿no? Tenemos dos elementos, las losas y los muros, ¿no? El sistema estructural de edificación de albañilería está compuesto, dice, de muros dispuestos en las direcciones principales del edificio. El edificio tiene dos direcciones, ¿no? Entonces hay que ponerlas en ambas direcciones principales. ¿Qué dirección principal? Si yo tengo un edificio, pues tengo una dirección para acá y otra dirección. Pues mis muros deben estar así, alineados en esta forma. Perdón. Muro por aquí, muro por acá, muro por aquí, muro por acá, muro así, no sé. Están alineados, diríamos, en las direcciones principales, ¿no? Acá tengo otro muro. Ah, bueno, de color no cambia, pero de repente, por ejemplo, acá perdón, hay un muro así, otro muro por acá, un muro así, ¿no? No se tiene diferentes, no es lo idóneo, ¿no? Hacer que todos mis muros estén así arquitectónicamente, lo verán de repente, no sé, bonito por ahí, pero no funciona, ¿no? Para mi sistema estructural no es el adecuado, no es adecuado. Habrá un muro que sí, pues, que está inclinado, porque a veces no se puede evitar, pero lo ideal es que mis muros, todos estén pues alineados en las direcciones principales. No importa cuántos haya, ¿no? Desde vamos a ver la cantidad necesaria, eh, pero así, alineados perpendicularmente o transversalmente en las direcciones principales, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo, dispuestos en las direcciones principales del edificio, integrados por los diafragmas rígidos, porque hemos visto cómo va a estar integrado con los diafragmas rígidos. Entonces, hay una integridad muro con diafragma. Y también van a estar registrados, según indica 6.2, ¿no? Acá. Son numeritos acá. Es para volver, ¿no? Que nos decía 6.1, que nos dice 6.5, ¿no? Para ir recordando. Es un poco, bueno, cuando uno estudia, no de un texto, sino más bien estamos estudiando a través del reglamento, pues utiliza los mismos conceptos, ¿no? Por eso que yo utilizo el reglamento, porque aquí nos da la teoría, ¿no? Sin querer nos está explicando lo mismo que debemos entender. El único problema es que nos manda así, pues esto ahí. Anda, revisa qué te dice el texto, anda ahí que te revisa la 6.5. Entonces aquí, cuando uno va leyendo las normas,
siempre hay estos numeritos. No solamente en albañilería, en concreto, en todas las normas, siempre nos mandan A y otros números y uno tiene que estar subiendo, bajando, ¿no? A y el N. Algunos va a las 6.5, otra vez las 6.5 te dice otra vez vuelve a las 9.5, después leyendo a las 9.5 te manda a las 10 y así a veces uno puede pasearse, ¿no? Ahí cuando son normas así un poco enredadas, pero las normas que hemos, estas normas del año no son tan, así que nos mandan dado, ¿no? A veces también da 6.5 y te manda según la norma de concreto, hermano, tienes que irte a la norma de concreto, ¿no? Entonces, te vas escapando, ¿no? De lo que tenía que. Pero siempre hay que ir apuntando, ¿no? A un ladito para leerlo, ¿no? 6.1 está cerca, que dice 6.1, todo lo que hemos visto, ¿no? El diafragma rígido, todas esas características del diafragma rígido debe tener, ¿no? Acá por eso, por los diafragmas, acá hubiera puesto, según los diafragmas rígidos, ¿no? Pues le he puesto solamente, ¿no? Y el 6.1 es diafragma rígido. Ya los creados según 6.5, ¿no? Cuando lleguemos 6.5, sabemos cómo también van a estar los muros, ¿no? La configuración de los edificios con diafragmas rígidos deben lograr, dice acá, puntos, ¿qué deben tener? Plantas simples regulares. Las plantas con formas de L o T, etcétera, deben ser evitadas, ¿no? Deben ser evitadas. O en todo caso, dividir en formas simples. Grandes también, pues, ¿no? O sea, si por ejemplo mi edificación tiene una aquí, y por alguna razón tiene un pequeño saliente, ¿no? Dividirlo en dos puede ser más costoso, ¿no? O sea, hacerle uno y otro pedacito para. Entonces, si este saliente es pequeño, se podría aceptar hacerlo como un solo bloque, ¿no? Pero si es muy grande, como acá vemos ya, como una L, ¿no? Acá estamos viendo grande, y es bastante grande, muy. Este tiene problemas de flexibilidad, ¿no? No se comporta como diafragma rígido, es más, hasta se va a fisurar, ¿no? Por acá, ¿no? Sufre un fisuramiento, pues, países. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Ahí sí es mejor, ¿no? Así se dice L, así puede ser pues una parte así, puede ser así, ¿no? De repente si es muy largo, hasta podría necesitar hasta 3 bloques, ¿no? Entonces, dependiendo pues de las dimensiones, ¿para qué? Para que se satisfaga la relación de diafragma rígido, ¿no? Diafragma. Yo no quiero hacer mi cálculo con semi-rígido, ¿no? Porque eso también va a requerir no solamente el análisis, hay que reforzarlo, ¿no? El diafragma de tal manera que pueda resistir, pues, ¿no? No solamente rigidez, sino también resistencia. Entonces, en este caso, se podría, si es muy alargado, la edificación hasta en 3 bloques, ¿no? Entonces, viendo las dimensiones, uno va decidiendo, ¿no? Eso es lo que dice, ¿no? Evitar, en todo caso, las formas T o L, ¿no? Etcétera, acá dice, porque hay todas las figuras que uno puede ver. Puede ver también en O, ¿no? Ahí está. Antiguamente eran así las, todo era un patio al medio. ¿No? Entonces, estas son formas de O, ¿no? Que deberíamos, y el diafragma puede ser muy delgado, ¿no? No se va a comportar. Por lo tanto, si yo quiero manejarlo como diafragma rígido, tendría que separarlo, ¿no? Separarlo en pequeños bloques, ¿no? Un bloque, en forma así. ¿Qué más? La simetría, ¿no? Acá.
Entonces, ¿por qué estas recomendaciones? ¿No? Durante los sismos, ¿no? Cuando hay un sismo, hay muchas edificaciones que sufren más que otras, ¿no? ¿Y quiénes sufren más? Las edificaciones irregulares, ¿no? Las irregulares tienen más destrozo, ¿no? En cambio, las que han hecho así con formas simples, ¿no? Las que tienen simetría también, ¿no? Las que tienen simetría, muy bien ahí están. Han tenido algún daño, pero han tenido un mejor comportamiento, ¿no? Entonces, tener una simetría en la distribución de masas, en la disposición de muros, ¿no? Tenemos pues un mejor comportamiento lateral, ¿no? Y esto evita la torsión, ¿no? Hay restricciones de torsiones, acá ve cómo nos anda ya la norma 10.030, ¿no? Entonces lo que debemos evitar es la torsión, ¿no? La torsión de un edificio, pues ustedes si han tenido la oportunidad de lavar un polo, ¿no? Al polo, ¿cómo le sacamos el agua, no? No lo vamos a doblar, sino que al polo lo empezamos a doblar y le aplicamos torsión, ¿no? Esta torsión, ¿no? Entonces la torsión, pues es una fuerza muy estresante para todo tipo de sistema, ¿no? Entonces, cuando es muy grande puede generar daños importantes a las edificaciones. Entonces, lo mejor para que no exista torsión, tenemos que tener una simetría tanto en masas como en muros, ¿no? Entonces, lo más ideal, cuando ustedes se los recomienden, si van a hacer una edificación de albañilería, ¿no? Vamos a hacer una edificación de albañilería muy bien. Entonces, al arquitecto no tiene que dejarlo solo, ¿no? El arquitecto va a empezar a hacer lo propio, pero cuando ya se trabaja de una manera coordinada pues con el ingeniero de estructuras, ahí tiene que ver esto, ¿no? Entonces a veces mucho el problema genera pues cuando primeramente el arquitecto hace una edificación, pero hoy en día también los arquitectos tienen que estudiar estructuras, pues, ¿no? Porque si no, como dicen, hacen estructuras que yo creo que sea de albañilería, pero de repente lo están haciendo para una estructura de acero, ¿no? No, cuando yo quiero que ellos están pensando en acero, yo estoy pensando en albañilería, no voy a poder, ¿no? Entonces tiene que haber criterio de decidir hacer esta edificación y lo quiero hacer en albañilería, ¿no? Entonces ahí tengo que utilizar esos criterios, tanto de simetría, de masas y muros, ¿no? Esto no solamente es para este criterio para las edificaciones de albañilería, sino también para las edificaciones de concreto armado, ¿no? Donde tienen placas o columnas, que exista simetría, ¿no? Es lo mejor en las estructuras. Exactamente, ser simétrico al 100% no sirve, ¿no? Tendrán cierta característica. Por ejemplo, le han puesto una masa excéntrica, ¿no? El edificio vibra y creo que se ha caído. Creo que solamente con. Entonces, no hay que hacer muros en un solo lado, ¿no? A veces es inevitable, sobre todo cuando existe lotes por acá, lotes, lotes por acá, y mi casa está en una esquina, ¿no? Por acá está la calle, por acá está la. Entonces, acá mi terreno está en esquina, ¿no? Hay lotes por acá. ¿Cómo voy a poner mis muros, no? Tendré que poner un muro que ocupe todo esto, hacer un poco más. Bueno, tendré que poner muros que me dividan acá, ¿no? Así. Y ahí, por ejemplo, mi edificación no estaría con tamilote, ¿no? Entre los muros,
tengo que poner muros por acá, muros por allá, pues, ¿no? Entonces, imagínense que mi casa va a quedar, no es simétrica, ¿no? Acá va a haber bastante efecto de torsión. Entonces, tendré que ver cómo se analiza, ¿no? De repente no muro lleno, ¿no? Tendría que tener algunos, tipo de punta para evitar esto, ¿no? Que todo el muro sea totalmente vacío, ¿no? Entonces, hacer en una esquina así tiene su complejidad, ¿no? Su complejidad. Tanto arquitectónicamente como estructuralmente, ¿no? Es uno de los mayores problemas que se tienen, ¿no? Los edificios de esquina. Cuando está al medio, bueno, solamente tiene la fachada, pero la fachada también tiene que tener una buena rigidez, ¿no? Ya sea en la fachada o el interior, ¿no? Entonces, hacer con albañilería, pues, buscando la simetría o distribución de masas es muy interesante, ¿no? Es muy interesante. Ahí creo está la mayor, este, concentración, ¿no? Que hay que tener al estructural. Muy fácil es, pues, tengo mi terreno, ¿no? Ya, tenemos el terreno, y voy a hacer mi edificación de albañilería acá, aislado y todo. Chévere, ¿no? Tengo ventanas por todos lados, puede ser distribución, excelente, ¿no? Pero eso no se da cuando está en la ciudad, pues, ¿no? En la ciudad estás metido en un lote con las vecindades, ¿cómo hacemos en este caso, no? Y cuando está en un pampón, ¿no? Que sea pues, para los millonarios, ¿no? Donde puede entrar por aquí, entra por acá su auto, acá tiene su piscina, acá tiene su piscina, fondo, ¿no? Y está mi edificación acá, pues, ¿no? También, ¿no? Pero si es vivienda, no sirve, ¿no? Está dentro de un lote. Si es un edificio alto, pues ahí sí, ¿no? Si yo tengo un edificio, este, multifamiliar, ¿no? De grandes viviendas, ahí sí, pues hay que tener, un espacio más grande, ¿no? Si uno ve que los conjuntos habitacionales son edificios pues, pegaditos, ¿no? Son edificios, los conjuntos habitacionales están separados entre sí por espacios verdes, ¿no? Entonces hay un concepto diferente de ubicación, ¿no? ¿Dónde estamos ubicados? ¿Estoy ubicado en un lote o estoy ubicado en un sistema abierto, ¿no? Pues, de acuerdo a eso, vamos a hacer la disposición de muros, ¿no? Disposición de muros, muy importante. Entonces ahí hay que pensar, ¿no? Cuando se trata de eso. A veces yo le digo, traiga un plano, pues ese plano, pues a veces puede ajustarse o no a un sistema estructural de albañilería o no también, ¿no? Pero sin embargo, ya hay otros planitos por ahí de albañilería que uno lo agarra y lo copia, pero casi siempre son pues para espacios así, ¿no? Que están en todo su alrededor abiertos, ¿no? Pero a veces a lo más eh, uno tiene que tener un espacio en la parte posterior también, para tener las áreas verdes en los lotes, sobre un lote por aquí, ¿no? Otro lote por acá, vamos a hacer otro lote por aquí, y mi edificación, pues de alguna manera, no ocupar todo, ¿no? No ocupa una parte, tener un área verde, ¿no? Tener una área. Y en la parte alta, ¿no? Entonces decía, bueno, por lo menos hay muros laterales y en otra dirección armarlo, ¿no? Hay que buscar otra forma de armar. Entonces, también eso sí es muy útil, ¿no? No edificar hasta el fondo, sino tener un área verde por acá, ¿no? En la parte frontal también. Cuando el lote tiene suficientemente tamaño, pues muy bien, ¿no? Pero cada vez nuestros lotes van siendo más pequeños, ¿no?
Entonces, a veces tiene que utilizar hasta, sin respetar lo que dice los reglamentos de áreas verdes, ¿no? Área verde dice 30%, ¿no? Ya no son tan chiquitos que le sacas el 30%, le das una sala nada más en el otro. Entonces, por eso que también han prohibido hacer viviendas en menos de 90 metros cuadrados, ¿no? No puede tener un lote en menos de 90 metros cuadrados. Entonces, eso es en cuanto, pues, a cómo tener nuestros muros, ¿no? Buscando simetría. Pues ahí, toda esta parte, pues, este cuadro 6.2 nos va a hacer pensar, ¿no? Al momento de estructurar la edificación. También esto de acá, ¿no? Ya hablábamos, ¿no? En planta, el diafragma debe estar entre 1 y 4, ¿no? El diafragma 1 y 4, ¿no? El diafragma en planta. En elevación, menores que 4, ¿no? No muy elevado, ¿no? Acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 pisos tiene esta edificación, entonces de repente, si sacamos, ¿no? No muy, no muy, no muy esbelto, ¿no? No muy esbelto. En altura, ¿no? En altura también aquí. Ya que hay problemas, ¿no? En este caso, de muros que compuestos así, ¿no? De muros de albañilería, hace este movimiento y fisura las esquinas de los muros, ¿no? O también podría cuartear, ¿sí? ¿No? Acá en la foto, esta foto de acá chiquitito, de acá, pero no sé. Pero por lo general hace que las esquinas, ¿no? De los muros, sobre todo de albañilería armada, se concentre acá demasiada fuerza, ¿no? Acción, ¿no? Entonces, por eso que nos dan ciertas limitaciones, ¿no? Tanto en planta como en elevación. Si quiero que sea más alto, tendrá que tener más espacio, ¿no? Más, puede ser muy delgadito. Regular en planta, elevación, evitando cambios de uso de rigidez, ¿no? También, bueno, lo mismo casi que el de arriba. Hay que evitar discontinuidades, regularidad en planta y elevación. Cuando usted hace este cálculo de irregularidades de la norma es 0,30, lo mejor es que nos dé pues un índice de regularidad 1, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Evitando cambio brusco en rigidez, en más discontinuidades, espacios vacíos, transmisión de fuerzas de gravedad y horizontales a través de los muros hasta la cimentación, ¿no? Entonces, un muro del cuarto piso, un muro del tercer piso, un muro del segundo piso, y en el primer piso no hay el muro, un garaje, ¿no? Así. Entonces, todos los que tienen esto, no hay continuidad. Todos los muros del tercero, cuarto, están unidos, ¿no? Azulosa. Y en el primer piso no hay, ¿no? Entonces, eso, mal, ¿no? Es una discontinuidad. ¿Qué debemos hacer? Que el muro llegue, nos dice, acá, ¿no? Los muros van hasta la cimentación, ¿no? Hacia la cimentación.
De arriba, viéndolo de arriba o de abajo para arriba, no igual, debe haber una continuidad, ¿no? Continuidad. Eso es lo que tenemos que ver con los muros. Acá muy bien, ¿no? El continuo. Todo está continuo. Esa es la continuidad de muros hasta la cimentación. Bueno, es que hay unos tanquecitos, ¿no? Del último piso no había continuidad de columnas pequeñas. Después del sismo se han... Y ahí están, bueno, están irregularidades en elevación, ¿no? Cuando uno hace esa verificación en la norma de 030, hablando de norma de 030, la próximo lunes vamos a tener una otra práctica similar a la anterior, donde vamos a ver, ¿no? qué es lo que ustedes han podido captar referente a la norma de 030, ¿no? Que nos va a hacer eso. Entonces ahí vemos la irregularidad en elevación. ¿Cuándo hay irregularidad en elevación? Por ejemplo, acá tenemos irregularidad en masa, ¿no? Una masa más pesada, en el segundo nivel, okay, una masa. En el primer piso tiene una masa aquí, en el segundo piso una masa pequeña, irregular de masa, ¿no? Acá un muro está cortándose, entonces hay una irregularidad en elevación, ¿no? Toda una losa acá grande y se ha dividido en losas más pequeñas, ¿no? Irregular en elevación. ¿Qué es lo que recomienda? Que se separe en bloques igual, ¿no? Así, bloque acá, otro bloque. La mejor forma. Y bueno, para terminar, vamos a ver la densidad de muros, ¿no? La densidad de muros. La densidad de muros similares, no desiguales, similares en las dos direcciones principales, ¿no? Vamos a nosotros a hacer un cálculo de la densidad de muros en X, ¿no? Y vamos a hacer un cálculo nosotros de la densidad de muros en el eje Y, que nos dice que sean similares, ¿no? Iguales, será lo perfecto, pero que estén por ahí, ¿no? Sean similares. En las dos direcciones, ¿no? De la edificación. Cuando en cualquiera de las direcciones no exista el área suficiente de muros para satisfacer los requisitos en 7.12, por ahí, se deberá suplir la diferencia mediante pórticos, muros de concreto armado o combinación de áreas. Entonces, fíjense que la norma también nos dice que hagan todo de albañilería. Bien, si no les da, pues en pórticos, muros de concreto. A veces no da, pues, ¿no? O sea, hago mi densidad de muros, no puedo. En la fachada necesito mayor amplitud. ¿Qué tengo que hacer? Ya tendré que ponerme un pórtico, sino pues placas, ¿no? Que son más delgadas, pero más resistentes. Entonces hago una combinación, ¿no? Ahora, siempre hay que utilizar muros y pórticos, pues es en el peor de los casos, ¿no? No es obligación, sino que ya es un caso, ¿no? De necesidad extrema, digamos, ¿no? Lo mejor es que todo sea de albañilería, ¿no? Ahí, eso es lo mejor que debemos. Bien, joven, nos vamos a quedar en esta parte. Y vamos a continuar en la siguiente clase viendo sobre la estructura. Todo lo demás. Entonces la expresión es bastante importante, ¿no? Y pasaremos después a ver los requisitos estructurales mínimos. Bien, entonces vamos a
eliminar aquí para llamar